La Banda Cambiaria. Información sin reservas. La idea era preguntarles, porque la semana pasada, si no recuerdo mal, presentó en la Facultad de Ciencias Económicas el informe elaborado por el CESPA sobre la medición de la pobreza en Argentina, que es un análisis, entiendo yo, crítico sobre cómo se mide la pobreza en el país. Bueno, la idea era preguntarle un poco cómo el contenido del estudio y las conclusiones que sacan. El propósito del trabajo es múltiple, digamos, hay más de una motivación. La primera es más bien conceptual y es criticar el uso del término pobreza para este tipo de mediciones, porque es algo que confunde bastante, no a nivel de los investigadores, porque ellos, digamos, manejan un lenguaje común que todos conocen, pero sí a nivel del público. Ustedes habrán visto que el periodismo, todas las veces que sale una noticia sobre cuánta pobreza hay en la Argentina, bueno, lo ilustran con una foto de un asentamiento precario, gente cirugiando, o situaciones de este tipo. Entonces uno llega a la conclusión que si la pobreza es 40 o 44%, como es ahora, que tenemos 44% de las personas cirugiando, y esto no es cierto. Claramente, esto es una situación que afecta a un porcentaje mucho más reducido de población. Yo personalmente había utilizado un nombre mucho más técnico para esto, y de hecho una de las inquietudes iniciales del trabajo fue precisamente esa, fue tratar de desglosar este sentido, porque es hay una confusión muy grande en ese punto. Después, yendo ya a cuestiones más propias de la medición, de cómo se construye el indicador, bueno, el indicador en principio es indicador de lo que se llama pobreza por ingreso, o sea, gente o familias que no logran un ingreso suficiente para un cierto estándar de vida que se considera mínimo, digamos, deseable. Esto es muy complicado de explicar, digamos, en un programa de radio, pero esto se hace a través de las encuestas de gasto de los hogares, de la determinación de una canasta mínima de alimenticia, y después de ahí un coeficiente determinado que se aplica para todos los demás gastos. Entonces, el dato alimentario es un dato más o menos robusto, porque es un dato en principio producido por expertos en alimentación, que establece, digamos, cuáles son los requerimientos en calorías, en elementos importantes de este tipo, y a través de los bienes que se consumen normalmente, determina cuáles son los bienes que son necesarios para estos alimentos y, en consecuencia, cuál es el costo de esa canasta alimenticia. Esto es lo que define lo que se llama la indigencia, que mal nombre también, pero bueno, es el ingreso mínimo para digamos, acceder a esos alimentos, el gasto, digamos, de esos alimentos. El problema es todo el resto. No hay una determinación así clara. Esto se hace a través de un tratamiento de las encuestas de gastos. Y ahí ya pasó algo bastante raro, porque cuando se pasó de la base 1997 a la base 2004, en el año 2016, los requerimientos no alimenticios crecieron mucho, o sea, en relación a los alimenticios, el gasto en alimenticios. Esto es criticable, o por lo menos es no esperable, digamos, en más de un aspecto que no lo voy a referir ahora. Pero el punto es que este cambio, que uno diría, bueno, debería ser algo más o menos estable, bueno, produjo un aumento de 11 puntos en el índice de pobreza en el año 2006, que el INTEC esto lo tiene publicado, el INTEC, la pobreza en 2006 en la medición vieja era 29% y pasó a 40%. Este es un segundo punto muy crítico del informe, porque del concepto, porque el INDEC atribuye esto a un cambio de hábitos. Ahora, esto es serio, un cambio de hábitos quiere decir que la gente cambió de costumbre, entonces la gente es más o menos pobre según las costumbres que tiene, y no es la idea que uno tiene de la pobreza. La pobreza no se imagina un ingreso mínimo, duro, necesario, y no algo que cambia de acuerdo a las costumbres, y entonces la gente decide comer menos para comprarse zapatillas o cosas por el estilo. Entonces, esto yo creo que comenté en la presentación, esto fue la canasta del 2004 que se aplicó en 2016. Si del 97 al 2004 tenemos 7 años, tenemos ya cambio de costumbres, imagínense del 2004 ahora. Claro. Tiene un montón de años para cambiar de costumbres, en realidad
no hay forma de armar una serie histórica. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escuchá los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Ahí, Alberto, hay un dato, ¿no? Usted menciona esto de la conformación de la canasta. En los gastos totales he discriminado gastos no alimenticios y gastos alimenticios, ¿no? Lo que llama la atención poderosamente es que en la ponderación crecen los gastos no alimenticios, sin embargo, en ese contexto también usted menciona, crecieron mucho el valor de los alimentos por el aumento de los precios de los commodities y eso. Sí, no, lo raro es eso, ¿no? Que al tener menos ponderación alimentos, igualmente crece también el índice. Claro, los alimentos aumentan de precio entre el 97 y el 2004 más que el resto, y al mismo tiempo el ingreso es más bajo también. Claro. En el 2004 todavía estábamos saliendo de todo el pozo ahí que ha sido la crisis del 2002-2003, y en términos per cápita el ingreso era más bajo todavía, y ahora todo llevaría a pensar que la incidencia de alimentos tenía que aumentar y resulta que disminuye. Yo no quiero que me dejen claro, yo no creo que el INDEC haya trabajado mal, pero el problema es la construcción de estos indicadores, que son muy frágiles. Y ese es el punto, digamos, el punto crítico de fondo. Uno no puede estar hablando de pobreza, un concepto tan duro, tan presente en la agenda pública, y utilizar un indicador que es tan frágil. Claro. Porque entonces es digamos, estamos en el peor de los mundos. Bueno, hay un par de cálculos más que hice después, bueno, que se miran el informe, habrán visto. Hay una disparidad muy grande entre el ingreso de las familias y lo que uno supone que tenía que ser el ingreso de las familias según las cuentas nacionales, pero mucha diferencia, es que la mitad. Y esto es una cosa que todo el mundo sabe en el sector, digamos, esto es algo sabido. De hecho, técnicamente se dice que la encuesta permanente de hogares es buena para relevar empleo, pero no es tan buena para relevar ingresos. Entonces se sabe. ¿Y esto a qué se debe esta disparidad? Bueno, me gustaría saberlo. Hay dos razones básicas: subdeclaración de los encuestados y una parte de la gente no encuestada. Lo que se supone tradicionalmente, que los sectores más altos no responden a este tipo de encuestas. Entonces, uno no va a pedir algún nombre de algún rico y famoso, o sea, Susana Jiménez, que me cuente cuánto ingreso tuvo el último trimestre, pero no me lo va a decir. Y eso... Entonces hay un tema de omisión, hay un tema más complicado incluso, porque no todos los hogares encuestados responden a esta pregunta, entonces hay que inferir, etcétera. Y después hay otro tema además, es que los sectores bajos ingresos, por un lado, reciben ingresos en especie por bolsada de alimentos, que eso no se computa, y además, y ahí tengo que darle la razón al presidente saliente, es bien posible que haya subdeclaración por el tema de la posible pérdida del plan. Digo, por anécdotas puntuales que uno conoce de gente que no declara otras cosas precisamente por ese problema. De manera que yo no descarto que pase algo así. Y Alberto, y en eso que usted decía, bueno, la verdad que no lo sé, la diferencia la diferencia entre la EPH y lo que son las cuentas nacionales a la hora de hacer la medición. En otros países eso se realiza de alguna manera, se ajusta de alguna manera. Bien, efectivamente, en el caso de Chile seguramente, y sospecho en el caso de Uruguay también, no conseguí el dato preciso, pero en el caso de Chile sí, eso es un procedimiento que hacen hace mucho tiempo. De hecho, Chile tiene un nivel de pobreza mucho más bajo que el argentino, tiene alrededor del 10%, en un país que tiene un ingreso no mucho más alto per cápita, no mucho más alto que la Argentina, y tiene una distribución muy desigual del ingreso, como sabemos. Y así todo tiene un nivel de pobreza. Ellos tienen un programa de transferencias específicas también, pero además la encuesta la corrigen. La corrigen. Hay también técnicamente mucha discusión. Hay quienes dicen que esa corrección está mal hecha, en fin, hay para entretenerse. Yo, de hecho, lo que yo hice como corrección del trabajo, ustedes lo habrán visto, es asumir un cierto ingreso para los sectores altos, el sector no omitido, que me da un poco más del 10% de la población, y esto me bajaba el índice de pobreza en un 25%, o sea, en vez de 40-30, digamos. De vuelta una demostración de qué fragilidad tiene todo esto. Yo no tengo ninguna razón para pensar que el índice está sobreestimando la pobreza, ese ingreso, digamos, esa gente en situación de pobreza. Yo tengo razones para pensar que está metiendo más gente en esa situación de la que hay realmente. Ahora, ustedes me
no lo sé. Eso realmente no, es difícil saberlo. Pero quiero aclarar una cosa, estas cosas en el ambiente técnico se conocen bastante, no estoy descubriendo nada con todo esto. De hecho, Sicilio lo corrige porque vieron que había ese problema y en general saben que hay ese tipo de problemas. Quizás a mí lo que me fastidia un poco es que esto no se explicite más, incluso en la literatura técnica. Y bueno, estamos hablando de la medición que tiene muchos problemas. ¿Y esto a nivel internacional se discute? Digo, está el caso puntual de Chile, pero cuando se hacen las mediciones de pobreza en general a nivel internacional, ¿estas cosas se toman en cuenta? Yo no conozco, bueno, ahí no conozco lo suficiente. Estos temas están presentes, no sé, desde la primera vez, por ejemplo, cuando se hicieron las primeras mediciones, que obviamente fueron en Estados Unidos, que son los que inventan estas cosas, se dijo ya en ese momento que las famosas estampillas de alimentos, las food stamps norteamericanas, no estaban incorporadas en la declaración de ingresos a los sectores que lo recibían, por ejemplo. O sea, digamos, este tipo de omisiones se supo siempre. A ver, a uno le gustaría decir por lo menos, bueno, que si el número absoluto no está bien, por lo menos esto me puede servir para darme de tendencia. Es algo que pasa bastante en estas estadísticas, que uno no sabe si el número está bien, pero sabe que el número se hace siempre igual y por lo tanto tenemos por lo menos hacia dónde va, ¿no? Si sube o si baja, digamos. El problema con esto es que por un lado tenemos estas inestabilidades que ya vimos antes, que les mencioné antes, que son realmente difíciles para pensar en series largas. Y por otra parte, el problema es que la pobreza como nivel de deseable es 0. Entonces decir 40 o decir 20 es una diferencia importante. Claro. Yo lo comparo siempre con el caso cuando a principios de los 90 hubo un recálculo del producto. Bueno, no vamos a estar en detalles ahora, pero el producto casi se triplicó en dólares, de 70 a 200 mil millones de dólares. Fue una cosa así como en ese momento que todo el mundo se impresionó, pero después la vida siguió igual. Parecíamos ahí que habíamos entramos al primer mundo en ese momento. Sí, esas cosas, la revolución productiva, hubo varias de esas, pero bueno, pero duró poco. Ahora, la pobreza es una cosa que martilla todo el tiempo, digamos 30-40% de pobreza, que dice, bueno, y cuando la pobreza tiene que ser 0, porque, no sé, toleramos 2-3% por casos insolubles, pero no más que eso. Bueno, que digas pobreza es 40% es muchísimo. Por más que digan, no, pero subió, bajó 5 puntos, bueno, no importa, porque siempre es muy alto. Esto complica mucho la discusión, como, digamos, ya tenemos bastante problema con la pobreza en serio, como para encima complicárnosla con indicadores que no funcionan bien. Claro, y encima, además de esto, va como encorsetando en esta estadística a todos los gobiernos, ¿no? Porque incluso los que usan la pobreza como forma de hacer política o de impugnar políticamente a alguien, después les toca el mismo método estadístico, ¿no? Tal cual, exactamente, sí. Ojo, yo no creo que este número actual, digamos, no creo que se haya llegado de una manera así, digamos, intencional ni nada por el estilo. La verdad que no tengo la menor referencia de que haya pasado algo así. Pero, no sé, yo, digamos, si fuera el INDEC, la primera cosa que diría cada vez que publico alguno de estos números, diría, miren que estos números no están conciliados con la contabilidad social, con las cuentas nacionales. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.